Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes una reflexión de parte de Dios. Para el día de hoy he llamado a esta reflexión el remedio y el trapito. Vamos a meditar y a reflexionar qué es lo que significa este dicho tan común que a veces queremos que nos den el remedio y el trapito, ¿no? Y cómo realizarlo. Así que vamos a tomarnos un tiempo para meditar sobre este tema y a través de la palabra de Dios. Bienvenidos. Y bueno, pues hoy quiero compartirles acerca de esta situación. Estamos preocupados, estamos afligidos por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y queremos saber, hay mucha incertidumbre, el gobierno del país ha decretado ya la reanudación de las labores por partes, y nosotros estamos indecisos. Aquí en el gobierno del estado también ha dispuesto ya la reanudación de las actividades laborales, y bueno, pues le pedimos sabiduría a Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues yo quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que habla acerca de esta situación. Estaba Jesús predicando en ese famoso Sermón del Monte, hablando acerca de las cuestiones comunes que cada uno de nosotros, que toda la gente enfrentamos para sobrevivir todos los días. En estos momentos, estamos con esa preocupación de la economía, están despidiendo mucha gente en los trabajos, están escaseando los alimentos, en fin, muchas situaciones difíciles. Y bueno, nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo vamos a cubrir esas necesidades ahora que se reactivan las actividades, que se reactivan las labores, la economía? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No sé si usted esté preocupado por qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer ante esta situación. He oído comentarios que la gente que necesita inclusive comprar algo de ropa, pues va a las tiendas y pues como no son artículos sustanciales, pues no están a la disposición. Y bueno, entonces hay toda esa incertidumbre, todas esas cuestiones de qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a sustentar a nuestras familias. Y bueno, para esto el remedio yo lo encuentro en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, donde dice Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, yo ahí encuentro el remedio, ¿no? Que busquemos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Sí, sería el remedio, buscar el reino de Dios. Y el trapito que a veces queremos que nos den todo, pues es que todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas, nos serán dadas. Ahí Jesús entonces nos advierte que no debemos de preocuparnos si buscamos realmente de corazón el reino de Dios y su justicia. Y bueno, ¿por qué debemos buscar el reino de Dios? Sería una pregunta, la primera pregunta. ¿Por qué buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Bueno, pues la respuesta es clara. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos un gobierno justo, necesitamos una situación económica justa, ¿sí?, donde todas las necesidades del pueblo sean cubiertas. Necesitamos que haya honestidad, que haya justicia finalmente.
pero pues vemos que la realidad en el mundo no es así. Pero nos dice Jesús que si buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que todas esas cosas que sean añadidas a nuestras vidas. Pero para esto primero necesitamos necesitamos ese remedio que lo encontramos ahí en esa porción de la palabra, en que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces ahí está clara la respuesta. ¿Cómo? ¿Por qué debemos de buscar? Es porque lo necesitamos. ¿Cómo lo vamos a buscar? Bueno, buscándolo a través de su palabra, pedir en el nombre de Jesús las cosas, pedir con fe, ¿verdad? Porque todo lo que pidamos con fe nos será dado. Y sin fe, pues es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera, a buscar la solución, a buscar el remedio en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en nuestras capacidades intelectuales, pero no es así. Debemos de entender que es buscar el reino de Dios, buscar a Dios, que Él sí puede hacer las cosas, que Él puede transformar la situación, que Él puede renovar nuestras vidas. Él es solamente Él. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios 14:12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, esto nos deja claro que a veces nuestras ideas, nuestro camino, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, pues nos lleva al camino de muerte, nos lleva a la destrucción. Solamente entonces queda claro que es buscando a Dios, buscando su reino, buscando su presencia, buscándolo con una fe sincera, no fe de conveniencia, ¿verdad? Porque ahorita, pues sí, estamos con la necesidad, estamos con la aflicción, la incertidumbre, y pues buscamos a Dios, pero a Dios lo tenemos que buscar en todo momento, en toda situación, ¿verdad? Porque Él siempre está disponible para el que lo busca. Otra pregunta, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo? Ya vimos por qué debemos de buscar, porque lo necesitamos. Ahora, ¿cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo podemos encontrar el reino de Dios y su justicia? Bueno, pues a través de su palabra. Vemos en la Biblia su palabra escrita, su voluntad es clara y es precisa y es concisa, ¿verdad? Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, sinceramente, lo podemos encontrar a través de su palabra, a través de la oración. Cuando nosotros oramos a Él, Él está dispuesto. Dice que el Espíritu Santo está dispuesto para guiarnos, para orar, para interceder por nosotros. Entonces, así es una forma de buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de una comunión, una relación personal con Dios. A través de la oración Él nos escucha, ¿verdad? Porque es una forma de comunicarnos con Él. Él nos habla a través de su palabra que está escrita en la Biblia, su voluntad, y nosotros hablamos con Él a través de la oración, de la intercesión, de la súplica, de las rogativas, de esa forma sincera, sin tanto protocolo. Podemos hablar con Dios y buscar su presencia, y sobre todo también ahí podemos encontrar su voluntad, sus mandamientos, ¿verdad? Son muchos. Cuando vamos a la Biblia vemos que son muchísimos los mandamientos que Dios nos da para que nos vaya bien, pero nos dice Jesús, nos la pone fácil. Dice que que amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, de esa manera hacemos la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque escrito está en la palabra, en la Biblia. Así es. Entonces también podemos entender que tenemos, como hijos de Dios, buscando a Dios, haciendo su voluntad, tenemos también que vivir
como hijos de Dios. Un hijo de Dios debe de vivir con fe, con honestidad, con santidad, con entrega, con humildad, porque ese ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él es manso y humilde, y así nos pide que también nosotros seamos con la gente ante Dios, ¿verdad? Dando un buen testimonio. Entonces Jesús nos advirtió también en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el alimento que debemos de tener, de buscar, es ese alimento espiritual a través de la Biblia, de su palabra. Él ahí nos deja claro, preciso lo que tenemos que hacer y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. También dice en la palabra de Dios, en 2 de Pedro 3:18, que tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesús. Nos decimos cristianos, queremos conocer a Cristo, pues ¿cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Ahí vemos en el Sermón del Monte, en esta parte que hemos estado reflexionando, en esta porción de la palabra, conocer a Cristo. Necesitamos conocer. Si decimos que creemos en Él, pues tenemos que conocerlo, saber qué es lo que Él buscaba agradar al Padre, buscaba ser útil en el reino de Dios. Y bueno, pues igual, también nosotros tenemos que ser como Él, porque Él nos ha dejado esas huellas del Maestro para nosotros seguirlas y cada vez parecernos más a Él, buscar la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros en el reino? ¿Para qué buscamos el reino de Dios, su justicia? Porque lo necesitamos. ¿Cómo lo vamos a buscar? A través de su palabra. ¿Y por qué? Porque Dios quiere que busquemos su reino, su justicia. Bueno, para que seamos testigos de Él, para que demos testimonio de Él. Así es, para que crezcamos en su palabra, en madurez espiritual, y que podamos ser esos representantes suyos. Dice que somos sus sacerdotes, sus embajadores, somos sus hijos, y como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, pues tenemos que comportarnos y actuar como Él, cada día parecernos más a Él. Su plan de Dios es que nosotros nos multipliquemos, que nosotros lo representemos, que nosotros seamos ese testimonio vivo y verdadero de la presencia, de ser hijos de Dios de verdad, de fe, de una fe concisa, una fe verdadera, ¿verdad? Que en todo momento, donde quiera que estemos, con quien estemos, demos ese testimonio de que seamos hijos de Dios. Y a nosotros mismos también, estar seguros de que somos hijos de Dios, estar seguros de que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios nos ayuda en nuestras necesidades, que Él, para concretar esta reflexión, que Él nos da el remedio y el trapito. ¿Cómo? Buscando el reino de Dios, ahí encontramos el remedio a nuestras necesidades. ¿Y cómo? Pues Él nos da el trapito, ¿sí? Dándonos todas las añadiduras. Y las añadiduras son todas esas necesidades personales, familiares, económicas, que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ahí está claramente, Él nos da el remedio y el trapito. Nos da el remedio cuando buscamos su reino y su justicia, y Él nos da también el trapito, porque ahí nos da sus bendiciones, su favor, su sustento, su protección, su ayuda a todas nuestras necesidades. Y bueno, pues Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso, que nos da todo lo que necesitamos cuando lo buscamos sinceramente. Pues esa sería mi reflexión el día de hoy. Yo le invito a usted que si es la primera vez que escucha este mensaje, busque la Biblia. Si usted tiene una Biblia, ábrala, léala, pídale a Dios, a su Espíritu Santo, que le ayude a entenderlo, porque la palabra de Dios, la Biblia,
espiritual, porque Dios es espíritu, y para poderla entender necesitamos recibir ayuda del Espíritu Santo, porque podamos entender lo espiritual. Así que yo le invito a que busque primeramente el reino de Dios a través de su palabra, a través de su voluntad, y verá como el Señor nos dará todo por añadidura, esa paz que usted y yo necesitamos, esa seguridad que usted y yo necesitamos, ese sustento que usted y yo necesitamos todos los días, aunque las situaciones estén difíciles, aunque las cosas se pongan muy, muy oscuras, muy complicadas. Cuando estamos en las manos de Dios, Él nos dará todo por añadidura. Así que yo le invito a que se consiga una Biblia, si no la tiene, si la tiene, pues ábrala, léala, vívala, obedézcala, y verá cuánta bendición vendrá a su vida. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Yo le pido a Dios que les bendiga a todos ustedes, que nos bendiga a todos, que nos ayude en esta situación que estamos viviendo, y que su presencia nos fortalezca, nos dé esa paz que necesitamos. Que Dios le bendiga, y déjeme hacer una oración. Padre amado, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y nos queda claro, Señor, que tenemos que buscar primeramente tu reino, tu justicia, y todo lo demás que necesitamos nos lo darás por añadidura. Porque si te buscamos, te hallaremos. Si pedimos, tú nos darás. Y si tocamos, Señor, tú nos abrirás. Porque esa es promesa tuya que nos das, y tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. Gracias, Dios, gracias porque nos permites compartir tu palabra, Señor, a través de estos medios. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que si alguien, Señor, que esté viendo y escuchando este video, tú toques su corazón, Señor, que él sienta la necesidad, Dios, de abrir su corazón, Padre, que te busque sinceramente, que busque tu presencia, que busque tu reino, que busque tu voluntad, mi Dios, para que la bendición tuya, Señor, sea con él y con toda su casa. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues gracias por escucharnos, por vernos. Allí en su teléfono, en su computadora, ahí haga un clic, ¿sí? La manita arriba, para que esto pueda seguir siendo útil, estos medios de comunicación. Damos gracias a Dios que al menos por estos medios podemos compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Sigamos con Berea en Casa. Todos los días a las 8:30 de la noche estamos compartiendo los diferentes pastores una reflexión, un mensaje de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes.